Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos una vez más a Casa de Oración Legado de Gracia. Mi nombre es Mariano Molina. Hoy vamos a compartir el sermón del día domingo 5 de julio. Espero que sea de bendición para tu vida, que pueda edificarte, ayudarte y mantenerte firme siempre con esta fe que llevamos en nuestro corazón, que nos ha dado la salvación, el perdón, la vida eterna. Así que bueno, espero que hoy la unción del Señor pueda llenar tu vida. Vamos a entonar una alabanza y luego vamos a tener un tiempo de oración y vamos a ir a la palabra. Así que espero que puedas quedarte hasta el final, no nos dejes solo. Esa frase muy de Neustar. Pero bueno, que Dios bendiga mucho tu vida en esta oportunidad. Un abrazo grande. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre. Haciéndome libre. Me libra de todo dolor. Me libra de todo dolor. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, su poder rompe las cadenas hoy, su poder rompe las cadenas hoy, donde quiera que estés. Su poder rompe las cadenas hoy, sanando heridas, sanando heridas. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, sanando heridas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre hoy creemos que no importa la distancia, no importa el lugar, no importa la situación, no importa la circunstancia, ni la hora, ni el día. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso oramos pidiéndote en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, que la unción divina sobre nosotros en esta oportunidad pueda llenarnos, pueda saciarnos, pueda librarnos, Señor, de toda angustia, de todo mal, pueda pudrir todo yugo, romper cadenas y acercarnos más a ti. Danos inteligencia y sabiduría, danos entendimiento y la capacidad para discernir todo lo que tú tienes para hablarnos en esta día, en el nombre de Jesús. Amén.
No te puedo creer que justo se puso el perro a hacer una orquesta de ladridos. Disculpen, cosas que pasan acá en Zona Sur. Muy bien, continuamos entonces con nuestra serie de mensajes acerca de sostenidos camino al orden de Dios. Esta es nuestra serie de prédicas del último tiempo, y para comprender de qué estamos hablando tenemos como base el versículo 2 de Corintios 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo no solamente nos habla de que hay un pasado que se queda atrás, no solamente nos habla de un nuevo nacimiento, de un cambio de actitud ahora que estamos en Cristo, sino de una nueva realidad que se presenta frente a nosotros que hasta ahora no la habíamos conocido. Nos habla de un nuevo tiempo, de nuevas oportunidades, de nuevas responsabilidades que Dios ha preparado para cada uno de nosotros de antemano, que quizás ni las sabíamos, ni se nos pasaba por la cabeza, pero que Dios ya las conocía. Y en base a esto hablamos un poco de la importancia del llamado y de aprender a confiar en el Señor para que se desarrolle su propósito en nuestra vida. Por eso estamos viendo en estos mensajes diferentes transformaciones en el carácter y en la vida de distintos personajes bíblicos, y hoy vamos a hablar acerca de David y de Saúl, de la unción y el propósito. Vamos a ver un poco el simbolismo y la diferencia entre la unción que recibió uno y el otro, el valor de la unción, la importancia de la unción, su aplicación y la importancia también del carácter. Así que para comenzar, quisiera que puedas tener en cuenta los siguientes versículos, puedes leerlos. Josué capítulo 24, específicamente versos 14, 16, 29 al 31, Jueces capítulo 2 y también el último capítulo de Jueces, o por lo menos el último versículo, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo es que Israel llegó a tener reyes y cuál era el contexto en el cual se estaba viviendo. A manera de introducción, voy a contarte un poco lo que estaba pasando en Israel hasta el momento en el que se levanta el primer juez, ¿sí? Por eso cambiamos un poquito la temática, el color, pero yo quisiera que puedas entender la palabra y entonces así tu vida sea edificada. En Jueces capítulo 24, como les comentaba yo, Josué se despide del pueblo de Israel. Él es un hombre que ha cumplido su ministerio, es un hombre que ha cumplido con el propósito de Dios, llevó a cabo todo lo que Dios tenía preparado para él, conquistó la tierra prometida, la repartió y en su final encomienda al pueblo a que ellos se aferren a Dios, encomienda a todo el pueblo a las manos de Dios y les aconseja que aprendan a vivir con Dios como su verdadero rey, una verdadera teocracia donde todo el pueblo tendría como guía al Señor, ya no un hombre, no más Moisés, no más Josué, sino el Señor, el mismo que los llevó a la victoria, el mismo que los llevó por el desierto, ¿sí? De hecho, en su discurso, él le dice, bueno, a ver, yo estoy llegando al fin de mis días, ustedes vieron las señales, las obras, Dios cumpliendo su palabra, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir con sus dioses? ¿Van a seguir adorando a los dioses del otro lado del río, los dioses de sus padres, los dioses de Egipto, los dioses de Canaán? ¿Qué van a hacer? Yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Y este discurso es tan fuerte, tan emotivo, que el pueblo decide seguir al Señor, decide obedecer, decir nunca vamos a olvidar a nuestro Dios, nunca nos vamos a alejar de Él, pero pronto estas cosas cambian. De hecho, en Jueces capítulo 2, y eso sí vamos a leer un poco, nos cuenta tristemente qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice Jueces capítulo 2: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Uno de los puntos por los cuales Israel toma la tierra prometida, específicamente en el tiempo de Moisés y de Josué, es que la maldad del amorreo había llegado a su punto máximo
y debido a ese pecado debía también venir el juicio de Dios. Entonces Israel no solamente cumple Dios su promesa, la promesa que le había dado a Abraham, sino que también Dios juzga a esa tierra, ¿sí? Cuando el ángel de Jehová termina de dar su discurso y les dice: ahora ustedes pactaron con estas naciones, van a ser un dolor de cabeza toda su historia, de hecho van a ser una piedra de tropiezo insoportable, los van a hacer caer. El pueblo comenzó a llorar, comenzó a lamentarse, y por eso aquel lugar se llamó Boquim. Y dice, aclara acá, porque ya Josué había despedido al pueblo, ya había cumplido su parte, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad, a poseerla, a hacer lo que tenían que hacer. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué y murió toda aquella generación, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué importante es que nosotros dejemos legado para nuestros hijos. Este fue uno de los puntos más importantes del sermón del Día del Padre, dejar un legado para nuestros hijos. Qué triste es que nuestra vida se termine si el Señor no viene antes, y que nuestros hijos no sigan nuestro camino ni tengan en cuenta nuestro ejemplo. Debemos aprender a sembrar en ellos y a edificar en ellos lo mismo que Dios ha hecho en nosotros. Se levantó una generación ignorante. Por un tiempo guardaron la ley, por un tiempo guardaron los mandamientos, pero pronto los olvidaron. Y el Señor entonces, en el capítulo 2, desde el verso 11 en adelante, nos comenta todo lo que va a pasar en el libro de Josué. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Todo lo que nosotros hacemos tiene su consecuencia. La historia de Israel entonces en este periodo de tiempo nos habla de una decadencia muy fuerte. Esto se va a ir incrementando a lo largo de la historia, va a llegar a unos puntos que vamos a ver en un momento muy profundos, y el Señor una y otra vez, movido a misericordia a causa del dolor y del clamor de las oraciones del pueblo, levanta jueces, hombres con el Espíritu de Dios, hombres usados por el Señor para libertar al pueblo, y dice que durante todo el tiempo de los jueces había victoria, había paz, servían al Señor, pero se moría el juez y cada uno se olvidaba. Dios prueba una y otra vez a Israel con estos jueces para que ellos cambien su corazón. Sin embargo, aún con tantas oportunidades, ellos no lo hacen. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que vuelven de alguna forma a añorar o a esperar los días que tuvieron con Moisés, con Josué, donde no tenían que preocuparse de las cosas porque había un líder, había un gobernante. Y dice el último versículo del libro, capítulo 21, verso 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el contexto, eso es lo que estaba pasando. Entonces, vamos a ver ahora cómo aparece en escena Samuel, el último juez, el primer profeta, y qué fue lo que pasó con su vida y cómo llegaron a establecerse los reyes. Continuamos. Sí, buscamos. Muy bien, estábamos hablando entonces ya de Samuel. Samuel es el último juez de Israel y el primer profeta. Y para que entendamos de qué manera la corrupción se había expandido en Israel, tenemos que ver un poco el capítulo 2 del primer libro de Samuel. No vamos a ver mucho, pero quiero leer esto para que ustedes lo tengan en cuenta y podamos entonces ver qué es lo que pasó en la historia y qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso que está escrito esto. Y dice el capítulo 2, versículo 12,
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. De hecho, más adelante se nos cuentan cosas impresionantes que hacían estos muchachos. ¿Por qué se habla de ellos? Bueno, en aquel entonces el sacerdocio, igual a lo largo del tiempo también, fue desarrollándose de generación en generación, ¿sí? Los descendientes de Aarón eran quienes recibían el sacerdocio. Elí era quien estaba oficiando como juez, como sacerdote, y sus hijos habían quedado en el puesto, porque el hombre ya era grande, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Dice el verso 17, que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, estos hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En cambio, mientras que la corrupción había llegado a tal punto de que los propios sacerdotes no se hacían problema por vivir en santidad ni obedecer la palabra, total tenían su puesto asegurado, de repente aparece Samuel, y dice el verso 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Mientras por un lado la corrupción moral llega muy muy profundo, llega hasta el sacerdocio, por otro lado hay una nueva generación que comienza a buscar al Señor, que comienza a estar delante de Él. Y dice, quiero leer un poco el verso 22 en adelante. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Yo oigo de todo el pueblo vuestros mal proceder. Hijos míos, le dice, esto no está bien. Si un hombre peca contra un hombre, hay jueces. Pero cuando un hombre comienza a pecar contra Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Y estos muchachos no escucharon y Dios los desechó. En cambio, Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel fue llamado a marcar una diferencia. Y en la vida de Samuel, Dios comienza a decir, yo voy a elegir al que quiere, voy a hacer misericordia del que quiera hacer misericordia, y ya no van a tener el privilegio solamente los sacerdotes. Habrá hombres ungidos, habrán profetas, habrán personas que tendrán intimidad con Dios, ¿sí? Por eso se levanta Samuel. Sin embargo, aunque Samuel fue un hombre que llevó adelante un ministerio impecable, que en su último discurso habla con el pueblo y le dice, a ver, ¿tienen algo que reclamarme? No se lo dice así, él era un hombre humilde. Pero le pregunta, ¿acaso alguna vez me porté mal? ¿Acaso hice cosas malas contra ustedes? El pueblo no tiene nada que reprochar. Y se atreve Samuel a consultar al Señor de una forma muy impactante. Se atreve a decir, bueno, Señor, hice algo malo, ¿tienes algo que decir? O sea, no lo dice, yo estoy parafraseando. Y el Señor responde con señales divinas, aprobando el trabajo de Samuel. Y uno ve a un hombre así y dice, wow, esta era la solución, esta era la salida. Pero ¿qué pasa? La corrupción era muy profunda y la decadencia moral había llegado a personas que debían vivir consagradas para el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el capítulo 8, aunque Samuel fue un hombre del cual nada podía decirse, Samuel envejeció y puso a sus hijos por reyes, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué fue lo que pasó? Samuel vio a sus hijos, creyó o pensó, bueno, me han visto a mí, tienen mi ejemplo, mi testimonio, podrán seguir adelante, era tradición, era normal, pero sus hijos no fueron ejemplo como él. Y el pueblo se cansó, el pueblo dijo basta. Querían de alguna forma volver a relajarse, volver a vivir una vida tranquila, con un líder, con alguien que esté a cargo, con alguien que gobierne, que juzgue y que se haga cargo de todos los problemas. Y en ese momento, lejos de buscar una solución espiritual, tomaron una decisión política. El pueblo quería rey. Allí es cuando comienza entonces esta historia, y allí es entonces donde nosotros vamos a ver por qué Saúl es elegido rey y por qué luego David llega a ser rey. Así que espero que me acompañes, que esto te sirva para entender
el malestar, el contexto general de las cosas, cómo estaba organizado el pueblo medianamente, y podamos entonces aprender. Lo que sí quiero que leamos está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. El triste desenlace de Saúl, una historia anticipada, dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Y uno lee eso y dice: qué tremendo, qué fuerte la palabra de Dios, qué cruel que es Dios, ¿no? Se lo puede llegar a pensar. Bueno, veamos un poco acerca de Saúl. Saúl, el rey que atendía las exigencias del pueblo. Su historia comienza a desarrollarse en el capítulo 9, y vemos que era hijo de un hombre importante, un varón valiente, un varón reconocido, llamado Cis. Era un muchacho querido, amado, y la Biblia describe a Saúl así. Dice que Saúl era un joven hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso, y de hombros hacia arriba, de aquí hacia arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En otras palabras, podemos decir: Saúl era un muchacho que agradaba a la vista de todos. Tenía pinta de rey, tenía porte de rey, tenía de alguna forma el apoyo de todo el pueblo. El pueblo se agraciaba con ver a Saúl, decía: mirá qué bello nuestro rey, qué grande. Todavía no era rey, ¿no? Pero una de las cosas que debemos entender para ver por qué Saúl es escogido y por qué tiene estas características es ver lo que el Señor le dice a Samuel cuando el pueblo dice: queremos un rey como todas las naciones, queremos gente que nos gobierne y no seguir esperando un juez y otro juez, porque al final tus hijos, Samuel, no son ejemplo. Dice que a Samuel no le agradó esta palabra, esto está en el capítulo 8, no le agradó lo que le dijo la gente: queremos un rey como tienen todas las naciones. Pero Dios, luego de que Samuel ora, Dios le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios mismo le dice a Samuel: mirá, no te hagas más mala sangre, es a mí al que desecharon. Ellos quieren un rey, está bien, van a tener un rey. Y aparece Saúl. Dice que por ese entonces al padre de Saúl se le pierden unas asnas, unos animales muy utilizados en lo que es la agricultura, en el trabajo de la tierra, y envía a Saúl y a uno de sus criados a buscar estas asnas. Pasan los días, buscan por acá, buscan por allá, no tienen ninguna novedad, y se preguntan: ¿qué hacemos? ¿Volvemos con las manos vacías o no sé? Y el criado de Saúl le dice: mira, yo sé que hay un vidente, así se le decía a los profetas, ¿por qué no vamos a verlo? Seguramente él nos va a dar una respuesta. Y como Dios no hace ninguna cosa al azar, Dios tiene todas las cosas en perfecto orden, aunque a veces para nosotros ese orden está encubierto, está oculto. Dios hace todas las cosas con propósito, y el llamado de Saúl fue un llamado con propósito. Dice el versículo 15 del capítulo 9: un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo Israel. ¿Para qué fue llamado Saúl? Fue llamado entonces no para ser desechado, no para ser descartado, sino con un propósito, dos propósitos en realidad. El primero, librar a Israel de la mano de sus enemigos, y el segundo, unir y gobernar a toda esta nación tan grande.
Cuando se encontró Saúl con el profeta y comenzaron a hacerle preguntas, mirá, está pasando esto, Samuel le dijo, mira, vení conmigo, hay una cena importante, con gente importante, quiero que estés conmigo, mañana te voy a decir lo que estás buscando, voy a revelarte lo que hay en tu corazón, vos quédate conmigo. Bueno, Saúl se queda, de repente en esa comida es tratado con mucha honra, se le da el lugar más importante, la pieza más importante, y aparece entonces algo que nosotros debemos comprender, que es la clave para ver cómo se desarrolló el reinado de Saúl. Así como Saúl cumplía con las exigencias del pueblo y fue llamado con un propósito, para tener éxito en cumplir esos propósitos, Saúl dependía de su obediencia. Como hablamos en el mensaje anterior acerca de Josué, en este caso el éxito de Saúl dependía de su obediencia, atendiendo a la instrucción de Dios. Dice que luego de que pasó todo esto, descendieron ellos al extremo de la ciudad. O sea, ya había terminado ese momento donde fue convidado Saúl para comer y se lo trató con muchísima honra. Y Samuel le dijo a Saúl, di a tu criado que se vaya un poco adelante y espera un poco y te declararé la palabra de Dios. En otras palabras le dice, a ver, viniste a buscar palabra de Dios, hay palabra de Dios. Saúl le dice a su criado que se adelante, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que, al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Yo estaba diciendo recién, ahora que analizo, me expresé mal. No es que Samuel haya sido el primer profeta, sino que en Samuel comienzan a manifestarse este gobierno o este orden de profetas que marcan la guía del pueblo, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Bien, ¿qué es lo que vemos acá en esta parte de la historia de Saúl? Él lo que tenía que hacer era escuchar la voz del Señor y obedecer a su palabra. De hecho, yo creo que ese día habrá sido muy espectacular, no solo por todas las cosas que fueron pasando, ser invitado a una comida importante, ser tratado con honra. De repente el profeta lo unge, le dice, tú eres príncipe, tú eres el príncipe de este pueblo Israel, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y de repente Saúl empieza su camino y las señales comienzan a cumplirse, lo que dijo el profeta comienza a realizarse y hasta él mismo recibe el Espíritu del Señor y comienza a profetizar. ¿Qué fue lo que falló en la vida o en el reinado de este hombre? Justamente, su carácter debía ser moldeado y debía ser formado
para cumplir con el llamado y el propósito de Dios. El verso 8 es clave, porque Samuel le dijo: después de que pase todo esto, hacé todo lo que venga a la mano, todo lo que quieras hacer, hacelo, porque el Señor está contigo. Pero me vas a esperar 7 días, te vas a adelantar a Gilgal, me vas a esperar ahí 7 días, y cuando yo vaya te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. ¿Por qué Dios le dice espera? Porque una de las características de Saúl era justamente esto de ser un hombre muy impetuoso, muy arrebatado, y Dios necesitaba tratar con esa parte. Todo lo profetizado sucedió tal cual. Dios le mudó su corazón, depositó de su espíritu en él. Sin embargo, esos 7 días, algo pasó en la vida de Saúl, que lejos de mantener su comunión, su intimidad, su relación con Dios, lo llevaron a hundirse en su propio corazón, en sus propias emociones. De hecho, al momento de la verdad, cuando finalmente Samuel convoca a todo el pueblo en Gilgal y comienza a decirles: bueno, llegó el tiempo donde va a haber un rey y el rey va a hacer esto, y llama a las diferentes tribus, llama a la tribu de Benjamín, al clan de Cis, la familia de Cis. Llega el momento donde dice: bueno, quien los va a gobernar es Saúl, y Saúl no está. Saúl estaba escondido entre el bagaje. De hecho, tienen que consultar al Señor: Señor, ¿dónde está Saúl? Y yo dije: está escondido entre el bagaje. No lo dijo así. Pero Dios le dice: está escondido ahí entre todos los bultos que cargaron para llegar acá. Ahí está escondido. ¿Por qué estaba escondido? Porque en su interior Saúl era un hombre cobarde, era un hombre inseguro y era un hombre falsamente humilde. Él ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya se lo había anticipado. La palabra había sido entregada, las señales se habían cumplido. Pero él estaba esperando un reconocimiento espectacular. Él quería ser como la Cenicienta, como el último orejón del tarro, ese por el que nadie daba nada, que de repente digan: el rey es aquel muchacho que está escondido, ese que nadie vio, que no fue ni llamado. Eso se llama falsa humildad, porque él sabía bien lo que iba a pasar con su vida. Por esta razón, aunque su reino comenzó en victoria, comenzó bien, más pronto que tarde, más temprano que tarde, comenzó a decaer, porque se olvidó de aquel que lo había llamado. La preocupación de Saúl no estaba en mantener el favor de Dios, la comunión con Dios, obedecer al Señor y esperar en Él, sino en tener el favor del pueblo, en tener al pueblo exaltándolo a Él como rey y reconociendo su grandeza. De hecho, cuando la gente lo vio así tan imponente, tan bello, tan alto, dijo: ¡viva el rey! Y lo aceptaron, porque es lo que ellos querían. Y como Dios sabía que no aceptarían a cualquiera, sino a uno conforme a sus propios deseos, Saúl fue llamado. Y una unción se depositó en él. Y quizás podría haber tenido un mejor destino si hubiese caminado obedeciendo a su palabra. Tristemente, la caída de Saúl, cuando su reino termina, aunque no literalmente, pero sí perdiendo el apoyo del Señor, es cuando tiene esa última prueba en el capítulo 15. Dios había decidido poner fin a Amalek, porque Amalek se portó muy mal con Israel, los atacó por la retaguardia, matando niños, ancianos, enfermos, y llegó el punto en el que Dios dijo: voy a vengarme de esa canallada, voy a vengarme de ese maltrato. Y se le encargó a Saúl esta misión. Pero cuando Saúl llegó y tuvieron la victoria y comenzaron a ver los botines que podían adquirir, el ganado, los siervos, dijo: bueno, está bien, el pueblo quiere esto, pero Saúl, Dios te dijo que destruyas todo. Bueno, pero el pueblo, vamos a hacer una gran fiesta para el Señor. Otra vez, una falsa humildad. De hecho, cuando Samuel lo encara, le dice: ¿por qué trajiste todo esto? ¿Qué es todo esto? Trajimos ofrenda para el Señor. Mentira. Él quería quedar bien con el pueblo. Pero por haberse hundido en su cobardía, en su inseguridad, su reino comenzó a decaer, su imagen comenzó a decaer y el Señor lo abandonó. Uno de los momentos quizás más terribles, uno bien conocido,
David enfrenta al gigante Goliat, lo derrota y comienzan a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces la ira de este hombre se enciende y comienza a perseguir al muchacho hasta que David debe ser exiliado. ¿Qué nos enseña esta parte de la historia? Que ser ungido con un propósito no es garantía de nada si no tenemos una relación con aquel que ha puesto su mirada en nosotros, con aquel que nos ha dado la unción. A Saúl se le confió una parte, se le dio lo necesario para llevar adelante la tarea. No cualquiera podía ponerse al frente de Israel, y mucho menos libertarlo de manos de sus enemigos, ni llevar adelante un gobierno. Necesitaba la unción, necesitaba del Espíritu de Dios, y podría haberle ido mejor si hubiese atendido a la voz del Señor.